perdida. Y a primera vista, uno encuentra esas lecciones que ya hemos aprendido anteriormente de esta parábola. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y claro está que nosotros muchas veces hemos leído estas oraciones, estas frases, sin ver necesariamente la conexión que existe entre la parábola y esta introducción que da Lucas a la parábola. Es asombroso cómo los publicanos y pecadores se acercaban para oírle. Y claro está, entre los discípulos había un ex publicano. Ese era Mateo, Leví Mateo, que había sido publicano. Y seguramente él tenía algo que ver con otros publicanos que se estaban acercando. Seguramente lo conocían, habían sido amigos o habían retenido su amistad de alguna manera. Lo que nos sorprende también es la presencia de pecadores y luego el contraste con la actitud de los fariseos y los escribas. Estos eran los defensores de la ley, los defensores de un comportamiento correspondiente a todos los requisitos de la ley. Por un lado, los pecadores, los desobedientes a la ley, se acercaban. Y por otro lado, los hacedores de la ley murmuraban. Pero aún al murmurar daban el mayor cumplido a Jesús que pudo haber dado cualquier ser humano, diciendo refiriéndose a Jesús: a los pecadores recibe y con ellos come. Qué bonito letrero sería este frente a alguna iglesia. Nosotros vemos los títulos y los nombres grandes de las iglesias: la primera iglesia de tal denominación, la primera iglesia aquella, la primera iglesia fulana y sutana, pero aquí el rótulo sería: esta iglesia a los pecadores recibe y con ellos come. Sería muy interesante, pero esta introducción se da explícitamente a la parábola de la oveja perdida, porque al escuchar cómo ellos murmuraban, Jesús les hace esta pregunta a los fariseos, a los escribas y de paso a los pecadores y publicanos que estaban escuchando. Es como para que ellos escucharan de soslayas, solapadamente, pero la parábola estaba dirigida principalmente a los escribas y fariseos. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Noten la intencionalidad, la determinación de el pastor en este caso, y el pastor Jesús supone sería cualquiera de ellos. Les da el beneficio de la duda, por así decirlo.
que cualquiera de ellos haría lo mismo. Con 100 ovejas, pues entendemos del 100 que es un número metafórico, es un número simbólico, la parábola es una metáfora. Y entonces deja las 99 en el desierto. Seguramente había un aprisco en el desierto, un refugio en el desierto, donde dejó a las 99. Y dice que cuando se va tras la que se perdió, va siguiendo los rastros que dejó la oveja perdida, hasta encontrarla. No se da por rendido, no se da por perdedor. No dice, bueno, tengo 99. De las 99 hay 30 hembritas preñadas y ellas pues me van a dar mucho más de lo que voy a perder en esta oveja. Al fin y al cabo, esta oveja está viejita, está enfermita, y pues seguramente ya sirvió de alimento para algún lobo, algún animal, pero él no se da por perdido. Él no puede aceptar la pérdida de ninguna oveja. Y es seguramente por voluntad propia de la oveja que se perdió. Ni tampoco sabemos si es la primera vez que esa oveja se había perdido, como vamos a ver aquí un poquito más adelante. Pero la encuentra. Pasa 1000 aprietos, seguramente se mete en matorrales, en espinales, se rasguña la piel, se lastima los pies, pero la encuentra. La pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Noten aquí que él no se la lleva al desierto de inmediato, no las coloca con las 99, sino que se las lleva a su casa y reúne a sus amigos y a sus vecinos. Es decir, se hace una fiesta social para celebrar el encuentro de una oveja. Muy particular esta reacción, porque el Señor Jesús supone que cualquiera de ellos iría por buscar a la oveja perdida y encontrarla. Pero de que se regocije de esta manera, no cualquiera lo haría. Ya pasa a otro nivel la felicidad, el regocijo, la satisfacción, el gozo, porque el pastor, en este caso, no se da por rendido. No puede permitir que una oveja se pierda y perezca. Él se la lleva a su casa, donde le puede dar alimento, puede echarle aceite a sus heridas,
puede cerrar tal vez alguna de las heridas que recibió la ovejita en la piel, le puede dar el consuelo, el cariño, para que se calme. Y entonces, una vez que esté ya sanada, la colocan nuevamente con el resto de la manada. Y él dice: mi oveja que se había perdido, él ya ahora la tiene por encontrada. ¿Ok? Eso es importante. No dice la oveja que se pierde cada rato, sino él pone toda la experiencia, el comportamiento de la oveja, lo pone todo en el pasado. No toma en cuenta el pasado para cómo va a tratar y cómo está tratando la oveja de aquí en adelante. Entonces él llega a esta conclusión que tanto conocemos: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. A mí me llamó la atención el hecho de que aquí en el versículo 7, la forma verbal de arrepiente es un participio presente, es decir, por un pecador que se sigue arrepintiendo. No es por un pecador que ha logrado arrepentirse de una vez y para siempre, sino es por un pecador que se sigue arrepintiendo, que está continuamente en estado de arrepentimiento, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y vamos a llegar a los 99 justos que no necesitan de arrepentimiento en breve. Pero primero yo les quería mostrar aquí otro video. Les quiero mostrar un video. No sé si sale allí en la pantalla ahora un cuadro casi en blanco y negro. ¿Ustedes lo pueden ver o necesito hacer algo para compartir esta pantalla? Sí sale un cuadro en blanco y negro, ¿no? Bueno, espero que esté lo suficientemente grande para que lo puedan ver. Voy a ver si lo puedo hacer un poco más grande sin perderlos aquí a todos. Parece que sí. Все de стороны, против солнца. Давай, кто кого забудет? С этой стороны, против солнца. Давай, кто кого забудет? Muy bien. Este es un videoclip de unos pastores en cierta sección de Rusia, según a la persona que subió el video. Y claro,
casi que ni es necesario hacer la pregunta. ¿Cuántas veces es necesario que se pierda una oveja para que el pastor salga a buscarla? ¿Y qué diríamos de esta oveja que tan pronto sale del sufrimiento, de estar metida en esa zanja, con tan solo un par de saltos, va y se tira a la primera zanja que encuentra? Es decir, sea por accidente o sea por voluntad propia. No se sabe qué estaba pensando esta oveja cuando se lanzó otra vez a la zanja. ¿Cuántas veces? Ahora, eso resulta una pregunta muy académica, muy teórica, si se trata de otra persona. Pero ¿qué tal cuando se trata de nosotros mismos? Y seguramente esa es la razón por la cual el versículo dice: por un pecador que se sigue arrepintiendo. Me hace recordar de la lectura del pastor Roldán, cuando estuve leyendo del comentario de Gálatas, de que somos justos y pecadores al mismo tiempo, en estado continuo de arrepentimiento. Ahora, esta última frase, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, claro que nosotros nos parece correcto decir que esta frase de los 99 justos se refiere a los escribas y fariseos que estaban escuchando y murmurando a esas ovejas que se habían dado por perdidas, pero que ahora están escuchando a Cristo. Y a mí también se me hace interesante que estos publicanos y estos pecadores, ellos se habían acercado al pastor a oírle, o tal vez Jesús primeramente se había acercado a ellos, al lugar donde ellos estaban, y luego ellos se acercaron a escucharle. Y aquí tampoco nos dice la reacción de estos pecadores y publicanos que estuvieron escuchando todas estas parábolas, porque Lucas 15 es la parábola del rescate, es el capítulo del rescate de lo perdido, lo cual termina con el hijo pródigo, el hijo que se fue del lugar. Pero aquí dice, por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, y nosotros decimos, bueno, esos eran los que estaban escuchando, los escribas y fariseos, que seguramente según la ley ellos se consideraban justos. Bueno, el hecho es que antes que nosotros pongamos el dedo muy señalando muy de cerca a los escribas y fariseos, estos justos, la palabra que utiliza allí Lucas es dikaios, es ciertamente para los que han sido justificados, es decir, para los que han sido declarados justos y que ya no necesitan de arrepentimiento, es decir, se han arrepentido. O tal vez nosotros diríamos están en estado de arrepentimiento. De hecho, pensar de esta manera nos pone un poco nerviosos, tal vez, porque
pudiera ser que en nuestro gozo y en nuestra certitud, en nuestra seguridad de haber conocido el Evangelio, de que hemos creído en el Señor para salvación, de que por la fe en Cristo y por el hecho de que estamos en Cristo, se nos declara justos y santificados, comenzamos a ver de una manera un poco, tal vez con un ojo crítico, a cualquiera que no se ajuste a nuestra manera de pensar en la justificación o la santificación, o tal vez porque no han creído, no han expresado y confesado directamente, explícitamente fe en el Señor Jesús, tal cual lo requiere Romanos 10:10, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. ¿Qué tal de aquellas personas que no han recibido esa oportunidad o no han tenido esa fe, no han creído tal como nosotros hemos creído? Allí es donde tal vez sentimos que la parábola comienza a pisar nuestros propios callos. Y es posible que comencemos a poner la fe o creer en Jesús como una condición para salvación, condición que entonces excluye a todos los que no han creído y tal vez ni siquiera tienen la posibilidad o han tenido la oportunidad de creer en Dios. Y lo más posible es que todos los que hemos creído en el Señor Jesús, seguramente nos hemos hecho esa pregunta. ¿Qué tal de aquellas ovejas que no tuvieron oportunidad de creer? Y si la tuvieron, la rechazaron. ¿Qué tal de ellos? En tal caso, ¿no serían ellos las verdaderas ovejas perdidas? Este lugar en Lucas no es el primer lugar donde nosotros encontramos la parábola de la oveja perdida. Hay otro lugar en Mateo 18, donde nosotros encontramos la parábola de la oveja perdida. No sé si la pueden ver en la pantalla, ojalá que sí la puedan ver, o si tengo que hacer algo diferente acá. Sale ahí en la pantalla: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Sí se puede ver? Ah, muy bien, ya puedo ver allí un dedo que me está diciendo que sí, ¿verdad? Sí, pastor. Ok, muy bien. En Mateo 18 se encuentra la parábola y se cuenta de una manera un poco diferente y la vamos a ver. Pero es importante el contexto que nos guía a la parábola de la oveja perdida. Aquí el contexto nos hace llegar a esa pregunta que yo estuve poniendo, que estuve postulando. ¿Qué tal de aquellas ovejas que no han creído?
Y entonces, para ver el contexto completo, vamos a ver acá en Mateo 18, comenzando con el versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Es una pregunta que nace de la razón. La razón, claro está, va a querer saber y va a querer pensar en lo grande, porque uno quiere ponerse allí como el mayor en el reino de los cielos. Es decir, nuestra naturaleza pecaminosa, codiciosa, busca el lugar más grande, el mejor lugar. Jesús responde llamando a un niño. Y aquí esta palabra niño se repite varias veces. Está en el versículo 2, está en el versículo 3, en el versículo 4 y en el versículo 5. Y siempre es la misma palabra, la palabra paidos. Según el caso del sustantivo, puede ser paidíos o paidías, pero este niño, nosotros hemos visto cómo los artistas dibujan a un niño tal vez de unos 5, 6, 7 años de edad, tal vez mayorcito. Pero esta palabra paidíos o paidías se refiere casi siempre a un niño recién nacido, a un infante. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es que Jesús llamó a una madre con un niño de brazos, todo envuelto, así como si fuera en pañales, y lo puso en medio de ellos. Y tiene razón, porque los discípulos preguntan quién es el mayor en el reino de los cielos, tal vez refiriéndose a alguien con barba, con experiencia, con ciertas arrugas como ya las tenemos algunos aquí en la cara. Y para mostrar el contraste, entonces Jesús llama a un recién nacido en los brazos de su madre. Y dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es un tremendo negativo. No entraréis. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Esa palabra humille no se refiere necesariamente a una actitud de humildad, porque un niño no sabe, un recién nacido no sabe asumir actitudes, sea de humildad o de orgullo, sino que se refiere a la postura impotente, incapaz del niño. Así que cualquiera que se presente impotente, incapaz, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces creo que eso ya de una vez nos invierte los términos aquí, ¿no? Porque nosotros pensaríamos que Jesús llama a un niño que puede tomar una decisión. Le llaman la edad del albedrío, la edad de decidir, y por eso en algunas iglesias bautizan a los niños ya cuando pueden decir
que sí, yo acepto a Cristo en mi corazón y lo recibo como mi Salvador, y pueden repetir esas palabras, entonces ya dicen que están listos para el bautismo porque han tomado una decisión. Bueno, esa es una postura que se deriva de Arminio, que sin decisión, decía Arminio, no puede haber una verdadera confesión de fe. Pero esta parábola nos da a entender algo más, y como vamos a ver, Jesús afirma y reafirma esa postura de que es un niño en estado de impotencia. Porque fíjense lo que dice aquí: y cualquiera que haga tropezar. Allí es la palabra es escandalizar, escandalizo, que realmente significa poner una piedra de tropiezo. Alguno de estos pequeños. Y la palabra que se usa allí es una palabra muy conocida para nosotros, es micros, o micros, de donde viene nuestra palabra microscopio, un escopio pequeño. Allí el Señor Jesús reafirma el estado de incapacidad de infante, porque aquí dice de estos micros, y luego nos sorprende diciendo que creen en mí. Pero ¿cómo puede un infante, un niño de brazos, creer en él? Un micros. ¿Cómo puede creer en él? Pero Jesús lo afirma. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Seguramente ustedes captan acá lo que el Señor está diciendo, porque a un asno se le ataba a un palo que estaba ensartado en una gran piedra, en una gran piedra, y entonces al asno se le hacía dar vueltas y vueltas y vueltas para sobre esa piedra trillar el trigo. Había algunos artefactos que ponían encima de la piedra para que según se movía el asno, trillaba el trigo o cualquier otro tipo de cereal que ellos ponían allí para trillar. Entonces él dice, sería mejor sacar una de estas piedras pesadas y colgársele a esta persona y que se le hundiese en lo profundo del mar. Francamente, esta es una descripción un tanto violenta, pero es la descripción que el Señor Jesús usa para defender a esos pequeños. Esta palabra micros también se usa en la literatura del koiné griego para referirse a los que se consideran insignificantes. Es otro sentido de la palabra micros, a los insignificantes, a que la gente no les presta atención, a los que se consideran tal vez perdidos. Aún así, el Señor Jesús dice a los que creen en mí. ¿Cómo puede una persona que tal vez no esté en el uso total de sus facultades mentales creer en Él? Y un niño recién nacido no está en el uso total de sus facultades mentales, ni tampoco una persona que tal vez sufre de cierto tipo de autismo o retraso mental o de alguna enfermedad mental.
el Señor Jesús defiende soberanamente a esas personas que el mundo considera insignificantes, de poco valor, o las personas sobre las cuales nosotros colgamos un signo de interrogación con respecto a su salvación. Y decimos de ellos, pues no se sabe. Y continúa reafirmando, diciendo, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, es decir, ay de aquel hombre o mujer por quien viene o quien coloca una piedra de tropiezo para que estos pequeños no se les considere de gran valor en el reino de los cielos, sino que los sigan rotulando como insignificantes, como pequeños, como de poco valor. Nuevamente el Señor Jesús usa una expresión bastante fuerte diciendo, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Ahora aquí la traducción, y creo que esta es de la Reina Valera, la que estoy leyendo, Reina Valera 1960, usa aquí estas expresiones, el infierno de fuego. Esta expresión hace alusión a una práctica, un ritual que estableció el rey Salomón. Nos dice la Escritura en el Primero de Reyes 11. Vamos a ver si vemos rápidamente esta escritura acá. El rey Salomón estableció cerca de Jerusalén. A ver si lo puedo encontrar. Y le echa la culpa a las muchas mujeres extranjeras. Sí, aquí está. Dice, ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, esta ya es de la Nueva Versión Internacional, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho, a los israelitas no se unan a ellas ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas.
Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras, para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificio a sus dioses. Ahora, este altar a Moloc fue edificado bajando una de las colinas al sureste de Jerusalén. Era un gran toro, era la figura de un gran toro, el toro representando la fertilidad y con una boca abierta, enormemente, exageradamente. Y el sacrificio era entregar a la boca de Moloc los niños recién nacidos. Los niños israelitas, los niños de la promesa. Abajo del toro, un toro alto, grande, había un fuego. Se prendían fuego y los niños caían al fuego. Y se podía escuchar, según los rabinos, se podía escuchar el gemido de los niños. Hasta que perecían por las llamas del fuego y cualquier otra lesión que habían recibido al caer encima del fuego. Por eso este lugar se le llamaba el Gená, tratando de reproducir con palabras el gemido de los niños, el Gená. Llegó el buen rey Usías y terminó con los sacrificios a Moloc y a Astortet. De paso, este otro Astarte, esa diosa, también se le sacrificaban niños vivos. Y eran niños israelitas que se entregaban a estos dioses y también perecían por medio del fuego. Así que todo ese valle se le llamó varios nombres en hebreo. Uno de ellos es el Valle de Lamentaciones por los gemidos de las madres, también los lamentos de las madres. Y bueno, con el tiempo, ese lugar se convirtió en el basurero de Jerusalén. De hecho, a los israelitas que se crucificaban o que de alguna manera recibían la pena de muerte y nadie reclamaba sus cuerpos, eran calcinados. Ese era el crematorio. En una sección del basurero se quemaban los cuerpos de los crucificados que nadie reclamaba. Y seguramente allí hubiera llegado el cuerpo de Jesús si no hubiera sido por José de Arimatea, que previendo que ese iba a ser el destino de Jesús, el Gená, rescató el cuerpo del Gená y le dio su propia tumba, una tumba que él tenía, y ya nosotros sabemos que ese fue el lugar donde el Señor Jesús resucitó de los muertos. De tal modo que cuando en Mateo 18 nosotros leemos
de que estas personas eran echadas en el infierno de fuego. Allí es el Gená, donde dice infierno, es el Gená de fuego. Y no se refiere a la idea griega y babilónica que había del lugar de los muertos. Fue mucho más tarde cuando un rabino judío, David Mijin o Migin, comenzó a darle un sentido metafórico al Gená, que los malvados eran llevados a un lugar simbólico para pagar por sus pecados. Ahora bien, es dentro de este contexto de los niños, de defender a los pequeños, defender a ellos de las personas que ponen tropiezos. ¿Y qué tipo de tropiezo? Pueden ser tropiezos diciendo que no hay salvación para esos niños o que no hay salvación para los insignificantes. Y es dentro de ese contexto entonces que Jesús dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, y nuevamente los llaman los micros, los insignificantes. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y luego hace esta declaración: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y eso lo tenemos que ver desde el punto de vista cósmico. No solamente israelí, no solamente gentil, sino desde el punto de vista, desde nuestro cosmos, nuestro mundo, nuestro universo. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Cuánto se había perdido? ¿Se perdieron los antidiluvianos? ¿Qué tal los indígenas, nuestros antepasados? Mi papá me dice que nosotros tenemos sangre del indígena Motilón, unos indígenas que habitaban entre Venezuela y Colombia, lo que hoy es Venezuela y Colombia, y que nuestros antepasados eran caníbales. Mi papá nos decía que esa es la sangre indígena que está en los mestizos que habitaron esa zona. ¿Qué tal de todos los mayas, los aztecas, los incas, los africanos, todas las tribus del África, que ahora, según la historia, es algo insignificante? Ellos eran africanos, ¿no? Ellos eran indios. Los que se opusieron a las terribles crueldades de la Iglesia Católica Romana para convertirlos. Muchos de esos indígenas prefirieron morir antes de convertirse a la crueldad cristiana, por así decirlo, de los conquistadores. Dice el versículo 11 que el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, hasta lo que se ha perdido en la historia. ¿Y qué tal de hoy, cuando nosotros miramos a esas grandes multitudes en la India, en Malasia, en Indonesia, que viven bajo la sombra del paganismo y del Islam y de tanta otra religión pagana, que se tiran en ese río que hay en la India para limpiar sus pecados y purificarse?
el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿O acaso somos nosotros las 99 ovejas que se quedan en el aprisco, murmurando, diciendo, pero ¿cómo es posible que el Hijo del Hombre vino a salvar a todas esas multitudes? Porque presten atención, en esta historia de las 100 ovejas, no se pierde ni una. No se pierde esa ovejita que se metió en la zanja y que saliendo de la zanja volvió a tirarse en la misma zanja. Y las 99 quedaron a salvo. No se pierde ninguna, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ahora, esta reflexión no la hago yo categóricamente, como para decir, así son las cosas. La hago para que reflexionemos en nuestro propio estado de gracia, de que hay un Salvador que se llama Cristo Jesús, y Él murió por mis pecados, me llevó a mí mismo en la cruz, llevó mi naturaleza pecaminosa, llevó a Haroldo Camacho en su propio cuerpo en la cruz, y luego por esas maravillas de la gracia, de la providencia de Dios, a mí, hijo de motilones, hijo de caníbales, habitando en las selvas del Orinoco, me ha dado la gracia de conocer este evangelio. Y yo digo que siempre el Señor me dé la gracia de considerarme la ovejita perdida y no estar entre los 99 justificados que ya no tenemos necesidad de arrepentirnos porque, bueno, nosotros conocemos el Evangelio y cómo todo es eso de la justificación y cómo somos salvos y bueno, ya yo estoy allí y pongo como requisito que los salvados deben de estar solamente dentro de los que han recibido esa gracia. No podemos, digo en esta reflexión, llegar a esta conclusión sin pensar en el alcance grandioso, cósmico, de la razón por la cual Cristo fue hecho carne en el vientre de María y nació hecho carne, no carne israelí, sino carne humana, perteneciendo a la raza humana como el segundo Adán, y vivió no solamente a mi favor, sino a favor de todos los que se habían perdido. Y claro está, nosotros conocemos muy bien ese texto de Colosenses, que dice que todas las cosas serán reconciliadas en Él, porque Él creó todas las cosas, y por lo tanto todo el impulso de la creación se dirige a ser reconciliados, y reconciliados es que viven en paz el uno con el otro, o más bien que los perdidos viven en paz con el que los rescató. Esa es la verdadera reconciliación. Al menos cuando uno lee estos textos.
En Romanos 5, cuando cuando Pablo habla de que el pecado entró por uno solo y llegó a todos de la misma manera, la justificación vino por un hombre para todos. Y claro está, a nosotros nos gusta ponerle asteriscos a esos todos, y nosotros pudiéramos hacer aquí un recuento de todas las denominaciones y las formas de creer, las persuasiones cristianas y los asteriscos que le ponen diciendo, bueno, esto se refiere solamente a los que creen o esto se refiere solamente a los electos. Es decir, nosotros queremos decir todos no son todos, sino todos son apenas estos. Pero ¿quién le quita al Señor, como el Señor dijo en su parábola, de hacer con lo suyo, en esa parábola de los trabajadores que llamó a trabajar en su viñedo y los que llamó a la última hora, a la 11ª hora del día? ¿Quién me quita a mí? ¿Por qué me quitas a mí de hacer con lo mío lo que es mío? Nuevamente, yo no digo estas cosas categóricamente, como para decir esta es una ortodoxia, sino para que reflexionemos en el alcance del sacrificio de Cristo y no le quitemos a ese evento, a ese hombre del Calvario, en ninguno de sus años de vida, ni de infante, porque él ante Dios fue aquel pequeño en el pesebre, que en su vida de infante fue pasado por el fuego de estar aquí en este planeta y se hizo ser humano, un paidos, un micros y luego un hombre, y llevó en la cruz los pecados del mundo. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús por su magna salvación. Amén. Me parece que William salió. Así que terminamos entonces, ¿no? Nos toca a nosotros cerrar. Bien, hermano Roldo, vamos a pedirte que termines entonces con una oración para entonces poder despedirnos. Padre, gracias te damos porque viniste a este recóndito lugar del universo, habiendo millares y millares y millares y millares de estrellas, de galaxias. Viniste a este lugar tan escondido, aparentemente, pero no de tus ojos, y viniste a buscar lo que se había perdido, incluyéndonos a nosotros en el pequeño lugar donde nos encontramos, que nos parece insignificante, pero no somos insignificantes ante tus ojos, porque somos aceptos en el amado, en el perfecto, en aquel que te trae complacencia para tu gloria y tu honra por todas las edades sin fin. Alabado sea tu santo nombre. Amén. Mis hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes. Están invitados para que nos acompañen mañana. Bendiciones.